Gabriela Cerruti, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. ¿Por dónde empezás con este tema, dado que conocés a Macri como nadie desde el periodismo? Mira, yo creo que es un tema, el tema del correo es un tema emblemático y me parece que este entuerto que acaban de hacer, que tiene que ver con la voracidad empresaria que tienen y con esto de quedarse. Yo le trataba de contarle a gente más joven, que no recuerda bien la historia de Macri y del correo, cómo empieza todo esto. A ver, los Macri cuando se quedan con el correo, entre otras cosas, tienen varias denuncias por las cuales finalmente en el 2013 le saca la concesión. Pero a mí me parece importante recordar una. No sé si vos te acordás, Víctor Hugo. Los Macri se robaban la plata de los planes sociales cuando tenían el correo. Esa es una de las grandes denuncias. Digo, los Macri tenían que repartir los planes, cobrar. O sea, la gente cobraba los planes sociales, el plan trabajar, en aquel momento 150 pesos por persona, se tenían que cobrar en el correo. En aquel momento el Estado le giraba la plata al correo para que le pagara y los Macri pasaban la lista como que estaban pagados los planes sociales y no estaban pagados. Estamos hablando de 150 pesos que era el plan trabajar en aquel momento, ni siquiera era la UH. Hacían esto, después echaron 15.000 trabajadores y lo pasaron como si fuera en realidad una inversión de la empresa para que los balances les cerraran. Lo que gastaron para echar a la gente, que quede claro, fíjate qué perversidad. Ellos gastan, echan a 11.000, tenía 11.000. 11.000. Sí, 11.000 empleados, tienen que pagar las indemnizaciones y eso el gobierno se los toma como una inversión. Y ponen una consultora norteamericana, que es, aparte, ¿quién es el que van a juicio? Porque no es la primera vez que hay un juicio entre el Correo Argentino, Correo Sociedad Anónima y el Estado, y siempre hay algún funcionario que en los diferentes gobiernos le terminaba arreglando. En aquel momento, en el gobierno de Menem, el que termina arreglando es Camerat. Y nada es casual. Digo, Aguad, Camerat, toda esta banda de los cordobeses, vos sabés que Camerat es el suegro, por ejemplo, de Massot, del actual diputado Massot del PRO, y es el mismo que le dio el correo en aquel momento y que fue un poco socio de los Macri en el correo. Entonces, la verdad es que el tema del correo es un tema muy emblemático para ellos. Y lo último, lo que acabamos nosotros de publicar recién, hace media hora cuando venía para acá en Nuestras Voces, me parece que a mí me parece tan escandaloso como los 70.000 millones, es que una semana antes de hacer el acuerdo con el Estado Nacional, presentan una demanda contra el Estado Nacional reclamando 3.500 millones de pesos. Pero con un detalle, sí. Así como en el acuerdo el interés era del 7% o el 6%, sí, el 6. Del 6%, ahora en la demanda de ellos al Estado, ¿qué interés ponen? Como el 11%. El 11%, pero además dicen que esto es la cifra en principio, que esto es lo primero que reclaman y que a medida que transcurra el juicio van a ver los pero es una locura de todas maneras. Olvídate de la tasa, del interés. De lo que fuera, es una digamos. locura, Pero además, la trampa que estaban haciendo. Pero están haciendo una trampa que obviamente la están haciendo conjuntamente con el Estado. Digo, acá hay un problema imposible de solucionar. Es Macri contra Macri, Macri. Digo, el problema que tenemos es que estamos gobernados, lo digo yo, no lo dice ninguno de ustedes, por esta banda de delincuentes. No, la verdad, yo no quiero afirmar. Digo, estamos gobernados por esta banda de delincuentes que ha vivido del Estado los últimos 30 años de la Argentina, que parte de la tragedia nacional tiene que ver con esta clase de empresarios que han mamado del Estado y que han hecho negocios con el Estado y ahora además tienen el Estado. Entonces están de los dos lados del mostrador, no hay más mostrador, se quieren quedar con todo y tienen una voracidad y una codicia que realmente, porque digo, ya está, tienen la presidencia del país, tienen todos los negocios, tienen todo, están pijoteando, ¿entendés? Lo que quieren recuperar de cuando tenían la concesión del correo. Yo creo que es una forma de violencia, no sé cuál es tu criterio, porque cuando lo hacen tan evidente, cuando no les importa nada y le tiran a la sociedad como si fuera una bofetada, algo así, es violencia, porque la gente, la que piensa, se queda indefensa frente a esto. Yo creo que es muy violento, yo creo que es una responsabilidad enorme que esta gente esté gobernando la Argentina. Muchos de los que fueron en ese momento gerentes, no es la familia Macri, no es Franco Macri, porque tampoco nos confundamos con eso. El gerente general de Correo Argentino, cuando el Correo estaba concesionado, era Andrés Ibarra, el actual ministro de Modernización. Y parte del directorio no era Franco Macri, era Mauricio Macri. Mauricio Macri y Leonardo Maffioli eran los directores y son los que terminan procesados en el banco. A mí Mauricio Macri me dice, bueno, porque mi papá me pidió, siempre le pide el padre, él no tiene nada que ver. Ahora, este negocio no es un negocio de Franco Macri, es un negocio de Mauricio Macri. Cuando en el momento en el que el Estado le quita la concesión, vos te acordarás que es el momento en el que Néstor Kirchner dice, ojo, que Mauricio es Macri, porque la verdad es que el del Correo, el gerente del Correo, el director del Correo, era Mauricio Macri, Leonardo Maffioli, que hoy es parte del grupo de ellos, de su mesa chica, y Andrés Ibarra, el ministro de Modernización, era el gerente general
del Correo Argentino en ese momento. Gabriela, Sí. vos sabés que un montón de gente te va cruzando y te pregunta, yo supongo que impactada por la noticia, si es tan así que Mauricio Macri le perdona la deuda a su padre, o sea, el Estado le termina perdonando la deuda a alguien que es pariente No, se la perdona a sí directo. mismo. Esta es la parte en que hay una confusión. Se la perdona a sí mismo. Sogma no es más de Franco Macri. Sogma es de los hermanos Macri y en el caso de Mauricio de sus hijos, porque él le pasó sus acciones a sus hijos. Hace mucho que Sogma, que es la propietaria de la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima, no es de Franco Macri. Y el gerente y el director del Correo, cuando el Correo estuvo privatizado, fue Mauricio Macri, no fue Franco. Y la perversión de poner a un funcionario expresamente para que les cumpla ese servicio en el caso de Mocoroa. Porque yo creo que eso creo que es el tema cordobés. Mocoroa viene de la auditoría general en el momento en el que estaba hablando de Puy y está muy vinculado con Aguad y Aguad con Camerat y es todo ese grupo que, a ver, una de las primeras apariciones públicas importantes de Mauricio Macri en política es cuando va a la asunción de Camerat a Córdoba. Camerat era el que les había dado el correo, digamos, tenían ese nivel de connivencia y lo mostraban abiertamente. Van Carlos Menem, que ya había perdido la elección, pero igual va a la asunción de Camerat y va con Mauricio Macri. Ese es como el inicio de la carrera política de Mauricio Macri, al lado de quien desde el gobierno de Carlos Menem les había otorgado el correo. Te hago un comentario más ahora que llegó esta área. ¿Cómo estás? Una de las cosas que hoy reclaman, y a mí me parece que todo tiene que ver con todo, es que en su momento el Estado no cumplió con lo que les había prometido, que era que siguió habiendo correos privados. ¿Por qué? Porque esa es la otra gran pelea que se trató de acallar en este país, que es la pelea de los Macri con Chabrán. Cuando los Macri se quedan con el correo, Menem les promete que va a prohibir todos los correos privados, entre otros Soca, que era de Chabrán. Y ahí empieza una pelea entre Macri y Chabrán, que hasta el día de hoy todavía no se ha terminado de dilucidar quién se quedó con las empresas de quién, y que yo traía a colación hace poco porque la muerte de Chabrán es muy parecida a la muerte de Nisman, muy parecida. Una persona que estaba con mucho conflicto con estos grupos empresarios, con las agencias de seguridad de la CIA, de los israelíes y de lo que fuera, y que en su campo lo visitan, le dejan un arma y se suicida, ¿no? El paralelismo entre la muerte de Chabrán y la muerte de Nisman es realmente impresionante. Me interesa muchísimo caminar por esa vía, pero quiero incorporar a nuestra charla el doctor Darío Villarruel, periodista y amigo de tantos años y muy consejero siempre de estos temas jurídicos. Una primera impresión antes de mostrar dos o tres documentos, por ejemplo, lo que ha dicho Aguad, Darío. Creo que acá se da el tema de que el Estado soy yo. Y en este caso el Estado es Mauricio Macri, que beneficia a su padre, Franco Macri. Y por ahí la gente dice, ¿es un tema político, es un tema jurídico o es un tema económico? Por cualquiera de los tres lados que entres, hay un desfalco al erario público. Es decir, el erario público se queda sin cobrar un dinero que no era necesario que ahora se liquide. Se liquida ahora porque hay un gobierno que obviamente pertenece a la misma familia. Y lo que es lamentable es que la gente no se dé cuenta que desde el punto de vista ético no puede ser que un gobierno o un político que responde a un papá que es empresario le perdone la deuda o en todo caso le transfiera derechos. Porque ojo, en este caso lo que hay que decir que no es que Franco Macri es pobre, porque ahí está la cuestión. Esto es lo que dice Aguad. ¿Querés escucharlo? Dale. Aguad, y después quisiera ir por lo que nos decía recién Gabriela, que en realidad Franco ya le dio la empresa a los hijos, Tal cual. por lo cual es más directo todo. Macri está perdonando al propio Macri, en tanto dueño de Sogma, que a su vez es la dueña del correo en esta historia. Escuchemos, veamos a Aguad. ¿Leyó el dictamen de la fiscal Boquín? No, no lo he leído porque nosotros no hemos sido notificados, pero tengo más o menos una idea de lo que dice. Primero, que no hay ningún perdón de deuda, va a pagar hasta el último peso. Estamos hablando de un deudor sin recursos económicos. Estamos hablando de un deudor sin recursos económicos. Boquín toma la deuda que hay contra el Estado, hace una actualización de intereses a la fecha y creo que también hace una dolarización de la deuda, es decir, toma los 300 millones de dólares, los convierte a pesos y le aplica, creo que, intereses hasta el año 2033. Por eso le da 70.000 millones de pesos. En realidad eso no hace la fiscal. Eso lo hace una mujer que se llama Gabriela Ceruti. Ah, ok. La fiscal solamente actualizó el monto del 2003 hasta la fecha. Yo no he leído el dictamen del fiscal, pero lo conozco por... primero por algún medio de prensa que lo puso tal cual es.
Gabriela apuntó directamente. Es increíble. Me lo habían comentado, yo no lo había escuchado, lo leí, pero no lo había escuchado y es increíble. Primero porque no leyó. No leyó. Es terrible eso, ¿no? No leyó ni el dictamen de la fiscal ni la nota nuestra, digamos. Pero tiene una idea. Voces, digamos. O sea, hay mucho laburo ahí. Yo que pues presumo que sí lo debe haber leído. Lo que pasa es que darse por informado le impide decir estos disparates, estas verdaderas sinvergüenzadas en las que cae Aguad, que es recurrente en esto, porque además él es del perfil moral de toda esta historia. Preguntemos en la ciudad de Corrientes por Aguad y te van a dar buenos informes de... Obviamente. Además, Víctor Hugo, esa nota fue hecha en una radio donde le tiraban centro tras centro, con lo cual querían justificar lo que había hecho el gobierno con Aguad interlocutor, porque no había una crítica a nada de lo que decía Aguad, ¿no? Sí, pero es muy interesante que lleguen a los 70.000 millones de pesos, porque algunos lo discuten. ¿Cómo es que se llega a los 70.000 millones de pesos? Es a través de la amortización de la deuda hasta el año 2033. Que es el plan de pagos que ellos piden que sea hasta el 2033. Y de hecho, lo que nosotros hacemos en el artículo de Nuestras Voces, que por otra parte no es mío, es de Ariel Haddad, con lo cual tampoco ni siquiera había leído eso, que es un excelente artículo, lo que hacemos es citar permanentemente, que es lo que yo digo, si está bien o mal hecha esa cuenta, tampoco nosotros lo sabemos. Lo que sabemos es que es no solo la cuenta de la fiscal, sino que ella pide la intervención de una oficina de la Procuración especializada en delitos financieros para que le hagan esta cuenta. Escuchemos a un personaje que también es muy especial, Laura Alonso, hablando de este tema. Cuando hay un dictamen fiscal sugiriendo que podría haber una presunta violación de la ley de ética, es más que obvio que la Oficina Anticorrupción en esta gestión va a actuar como ya lo ha hecho en otros casos. Decidimos abrir una actuación y se empezarán a librar los oficios correspondientes, fundamentalmente para tomar conocimiento del expediente. Lo que nos importa y nos va a importar es analizar el expediente completo. Lamentablemente, hasta que no conozcamos el expediente, nosotros no podemos adelantar una opinión porque sería irresponsable, primero de mi parte, y sería una falta de respeto a todo el equipo profesional de la Oficina Anticorrupción, y estamos concentrados y comprometidos en hacer un trabajo serio, responsable y muy bien fundamentado técnicamente, como ha sucedido con dictámenes anteriores. Estamos impulsando fuertemente la ley de responsabilidad de empresas y otras entidades jurídicas en casos de corrupción. A ver, la chica de humo, como le digo yo respetuosamente, porque no es abogada, está ocupando un cargo y desconoce lo que es una oficina anticorrupción. Ahora va a actuar porque hay denuncias penales. Mientras no hay denuncias penales, Alonso Laura, no corresponde que intervenga la oficina anticorrupción. Por eso esa materia, que está en la Facultad de Derecho, usted no la tiene, porque por decreto la nombraron del cargo. A ver, el tema de que no conocen el expediente es público. Vayan al juzgado, léanlo y se enteran rápidamente. Con lo cual, esto de decir un montón de barbaridades que no tienen ni pie ni bollete desde el punto de vista jurídico, confunde a la gente. Lo que hay que decir a la gente concretamente es que el Estado argentino está perdiendo plata. Y en nombre de los Macri, donde hoy por hoy, casualmente, el presidente se llama Mauricio. Esto es simple, no es color político, no tiene nada que ver con la ideología, no tiene nada que ver con las revoluciones, ni siquiera con el neoliberalismo. Acá le está robando plata al Estado argentino, quien es presidente en este momento. Sí, yo creo que Laura Alonso también debería fijarse, porque ya hay un dictamen de la Procelac, o sea, hay un dictamen de un fiscal donde dice que son inconsistentes las declaraciones juradas de Mauricio Macri. Hay denuncias penales sobre el tema y ella tiene denuncias en la Oficina Anticorrupción que no abrió todavía y no movió de un año a esta parte. Con lo cual, Laura Alonso, evidentemente este tema se hizo tan fuerte que tienen que, de alguna manera, desde el gobierno decir algo. Pero yo vuelvo a lo que vos decías. A mí me parece que se generó una confusión y que de hecho algunos medios lo han generado en los últimos días con esta idea de que la otra parte, en este caso, es Franco Macri. Es Mauricio Macri. Es Mauricio, Gianfranco es Mariano, son los hermanos Macri, porque los que en este momento son los dueños de Socma, por lo tanto de Sideco y por lo tanto de la empresa Correo Sociedad Anónima, son los Macri, que son los hermanos. Franco Macri ya es el dueño de Macri Group, que es una empresa que trabaja en China con la soja y con empresas de automóviles. Pero la empresa Socma es desde hace muchos años, desde el 2007 en particular, es una empresa de los hermanos Macri y los hijos de Mauricio Macri. Una línea que quería decir. En realidad, el grupo Macri no es pobre. Por eso el Estado no le debe condonar la deuda ni hacer una gran quita. Cuando el Estado hace quita es porque ve una empresa que el otro lado no puede responder. Por eso nunca se apuró al grupo Macri a pagar, porque suponían que en algún momento, porque son fuertes, iban a pagar. Por eso la cosa seguía así durante el gobierno anterior, ¿no? Vos sabés que una de las cosas que está pidiendo en esta nueva demanda que le hace Correo al Estado, dice que ellos no pudieron ganar plata porque el Estado no impuso las condiciones de flexibilización
cargo del correo. Es la primer privatización con la que se quedan en la que hay seres humanos. A ver si me entendés. Sí, claro. Le transfieren una empresa con trabajadores. Con un montón de trabajadores. Con un montón de trabajadores como era el Correo Argentino. Ellos habían agarrado los peajes, habían agarrado diferentes empresas en las cuales lo que tenían que hacer era cobrar y nada más. Y ahí con el problema que se encuentran es que hay trabajadores que tienen derechos. Entonces, de alguna manera, lo que ahora estamos viendo en la Argentina es el fruto de aquel experimento que empezó en el Correo Argentino, que es qué es lo que quieren hacer para gobernar la Argentina. Y la fiscal dice hoy, ratificando su dictamen, que hay juicios de Correo contra el Estado argentino. ¿Y cómo terminan esos juicios? Siempre lo ganan las empresas privadas de acá a varios años, no nos damos cuenta. Pero lo que dice la fiscal es, ojo, si haya creencias o créditos de parte del grupo, obviamente tratemos de ver cómo igualamos esto para que no pierda el Estado, ¿no? Yo lo que estoy esperando que intervenga es el doctor Carlos Balbín, porque tengo muchísimo respeto, y que es el procurador del Tesoro, porque la verdad es que si estamos hablando de un juicio entre el Estado y una empresa privada, no hay ninguna razón para que intervenga un funcionario de cuarta línea, como es este funcionario al que mandó Aguad a esa audiencia. No hay ninguna razón para que intervenga Aguad. Si tienen que presentarse a una audiencia judicial entre una empresa y el Estado, tiene que ir el procurador del Tesoro o quien él designe. Entonces, ¿por qué se presentó este funcionario? ¿Por qué Aguad se metió en el medio? La verdad, porque son todos negocios de los mismos. Y otro tema es que se habla del artículo 19 de la ley de quiebras. ¿Viste cuando pasa algo? Todos son especialistas y se da lo que yo digo, hablen sin saber. Yo soy abogado penalista, tuve que ir a ver la ley de quiebras porque no me gusta versear, soy responsable cuando estoy ante la gente. Y la verdad es que el artículo 19 dice claritamente que en realidad se suspenden los intereses, no que se los perdonan. Entonces se suspenden, y también fui a ver jurisprudencia. Y esa misma sala B tiene antecedentes donde suspende, pero no perdona intereses, con lo cual está clarísimo, ¿no? Yo creo que el tema está clarísimo, pero me parece que el cierre de todo esto es el problema enorme que tenemos, que es que estamos gobernados por esta gente que tema que tocan, tema que es de ellos. Entonces el gran problema que tenemos en este momento es que casi todo lo que hace Mauricio Macri es incompatible. A veces son de los amigos. De sus amigos, digamos, ¿entendés? Yo escribí hace poquito en Nuestras Voces algo que a mí me preocupa muchísimo, que es algo que pasó desapercibido. Vos viste que, después es para otro tema, pero te pongo el detalle nomás, Urtubey cambió la ley de tierras, o sea, Macri la cambió a nivel nacional y permitió que cada provincia haga el cambio en su provincia. Urtubey permite que la extranjerización de la tierra en Salta pase de 10.000 hectáreas a 35.000. ¿En qué distrito? En el distrito Rivadavia, donde tiene su estancia ¿quién? Mauricio Macri. Y Caputo, y digo, hacen esas cosas con este nivel de alevosía, porque son la clase empresaria pijotera, para decirlo de alguna manera, que se manejan con una codicia increíble y que han sido parte de la gran tragedia argentina económicamente en los últimos 30 años. Y además siempre reciben una mano de la justicia. ¿Te acordás la causa de contrabando? Donde ya iban a juicio oral, tanto que se habla de los juicios orales hoy, cuando hay fecha, cuando no hay fecha. En aquel momento iban a juicio oral, la Corte de mayoría automática de Carlos Saúl Menem hizo que queden desprocesados cuando estaba claro, probado el tema de la importación de autopartes. Y por otro lado, el tema de que la justicia acompaña, hay que decir que en este caso, como el tema estalló, todavía no está firme este fallo, porque hay que homologarlo. Y eventualmente va a tener que resolver la Corte Suprema de Justicia. ¿La Corte será Macri también? Bueno, hoy hubo un dato muy importante, lo sabés, lo de Jayton de Nolasco. Muy bien. No es muy grato en este caso para el gobierno la noticia de que Jayton de Nolasco puede seguir en la Corte Suprema de Justicia. Además, la familia judicial la quiere porque es una buena jueza. Como decías vos, me parece que ella se quiere quedar y me parece que está viendo un tufillo bastante raro y dice, yo me quedo. No quiero ser parte al abandonar del desastre que se puede venir, ¿no? Darío, muchas gracias. No, gracias a vos.